Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 371. La intención de Yunuye. Todavía capaz de luchar. Son Lee miró a la persona que le bloqueaba el paso y no pudo evitar suspirar para sus adentros. Al mismo tiempo, también activó cielo y tierra como horno, refinando a los pseudo-humanos que saltaban a su alrededor en píldoras medicinales plateadas que explotaban, como si regresara a aquella noche de sangrienta batalla, pero esta vez, Son Lee no sabía cuánto tiempo podría resistir. En ese preciso instante, el cielo pareció abrirse como una capa de hielo, fragmentos de hielo cayendo mientras el viento y la nieve del exterior se precipitaban con fuerza hacia este espacio, acompañados por una figura tras otra de innumerables inmortales del Palacio Yuan Cultivador S. El sonido de los truenos y los relámpagos se hizo más claro y fuerte, como si estuvieran justo delante de sus ojos. Wei Zhao y los demás pseudo-humanos alzaron rápidamente la vista, y tras ver a los poderosos cultivadores del Palacio Inmortal Yuan, las expresiones feroces de sus rostros desaparecieron, transformándose por completo en sorpresa. Como era de esperar, fueron atraídos hasta aquí. Sin embargo, este lugar tenía un pasaje de escape preparado desde su construcción, así que no tuvieron miedo aunque estuvieran rodeados y oprimidos por el Palacio Inmortal Yuan. Justo cuando Wei Zhao pensaba esto, vio de repente una figura extraña pero familiar que salió volando de entre la multitud. Jian Daochen sostenía un talismán amarillo en la mano y, siguiendo su intuición, divisó de un vistazo a Wei Zhao, quien hacía tiempo que había cambiado de aspecto, entre la multitud. No te dejaré escapar de nuevo, dijo Jian Daochen, mirándolo fijamente. Originalmente, Wei Zhao ya no recordaba cómo era. Los viajes de esos 100.000 años y el constante cambio de cuerpos habían desdibujado los rostros de esas personas insignificantes en su memoria. Así, cuando vio por primera vez el retrato de Jian Daochen, simplemente le pareció familiar y no le dio mayor importancia. Pero ahora, la figura de Jian Daochen coincidía por completo con la del vicegeneral Jian de origen desconocido que recordaba. Una indescriptible sensación de emoción apareció de repente en el corazón de Wei Zhao, y no pudo evitar abrir mucho los ojos. Así que eres tú, jajaja, ¿qué se siente al ver morir uno a uno ante tus ojos a esos soldados con los que pasaste día y noche? Pero no puedes culparme. Es el culto Yaolin. Todo esto lo hizo el culto Yaolin. Wei Zhao soltó una risita. Jian Daochen bajó la mirada y lo observó con frialdad. El general Dan Ruo no se equivocaba. Si ha de haber destrucción, entonces hay que llevarla hasta el final. Deberías haber desaparecido junto con el país de la nieve en aquel gran incendio hace mucho tiempo. Wei Zhao, sin embargo, estaba lleno de autosuficiencia. Ese gran incendio no logró acabar conmigo. Ahora que el país de la nieve ha desaparecido, si no me equivoco, ni siquiera eres ciudadano del país de la nieve, así que ¿qué puedes hacerme ahora? Jian Daochen cerró los ojos y luego usó su poder espiritual para activar el talismán amarillo que tenía en la mano. Wei Zhao originalmente quería ganar tiempo y ordenó en secreto que abrieran el pasaje de escape, pero al instante siguiente, una llama carmesí brotó repentinamente del papel talismán frente a Jian Daochen, barriendo con una ola de calor que les hizo sentir un miedo incomparable. Fuego del corazón. ¿Cómo puede ser fuego del corazón? Incluso después de más de 100.000 años, Wei Zhao lo reconoció de inmediato. A pesar de su gran sorpresa, no olvidó esquivarlo, aunque su rostro palideció. Recordó que toda la gente del país de la nieve debería haber muerto, y después de desembarcar más tarde, había cazado intencionalmente a aquellos que escaparon de la red, al final no dejando ni un solo linaje. No, espera, todavía había una persona, Yunuye. Lo había buscado durante mucho tiempo, pero parecía haberse escondido. Pero si realmente se trataba de su fuego del corazón, ¿cómo pudo aparecer en la mano de Jian Daochen? Wei Zhao no tuvo tiempo para pensar más. El gran fuego había descendido, extendiéndose rápidamente por aquella cueva de hielo subterránea. El calor abrasador disipó el frío, y bajo la luz carmesí del fuego se veían innumerables figuras distorsionadas.
Todo parecía retroceder 100.000 años, al país de las nieves cubierto por aquel gran fuego. Ese fuego del pasado era la intención colectiva de los incontables plebeyos del país de la nieve. Querían destruir por completo esta nación. Este incendio actual fue iniciativa exclusiva de Yunouye, y su intención se definió con estas dos palabras: cumplir una promesa. El fuego del corazón alcanzó su máximo efecto en manos de Jian Daochen. Y observó en silencio el fuego, que consumía lentamente todo aquello que no debía quedar. Era como si apenas un instante antes pudiera ver las figuras de Dan Ruo y Yu Yuan dentro del gran fuego. Pero en un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido 100.000 años, y las vidas y muertes de incontables personas habían pasado. Luyan dirigió varios palacio inmortal Yuan. Los discípulos cargaron rápidamente contra la multitud caótica de pseudohumanos, abriéndose paso hasta llegar al lado de Song Li y Xiao Yunan. Cuando los vio, Luyan se quedó primero atónito y luego corrió rápidamente hacia Song Li. ¿Dónde está Xiao Yunan? Vamos a rescatarlo rápidamente. Song Li levantó el dedo y señaló a Xiao Yunan, a quien le estaba cayendo un rayo justo delante de Luyan. ¿Está ciego? Luyan se quedó boquiabierto. Esta persona es realmente mucho más guapa que yo. No me lo creo. Debe ser una máscara de piel humana que compró. Cuando termine con la tribulación del rayo, definitivamente se la arrancaré y la examinaré bien. La piel de su rostro ya estaba quemada por el trueno celestial. Esta es su apariencia original, dijo Song Li, exhalando un suspiro de alivio tras ver el palacio inmortal Yuan. Los discípulos se unieron al campo de batalla y se sentaron con las piernas cruzadas. Yo seré su protector. Tú ve a ayudar primero. Ahora bien, en realidad no había necesidad de que Song Li actuara como protector de Xiao Yunan. Jian Daochen controlaba el fuego del corazón para formar un círculo a su alrededor, por lo que esos pseudo-humanos, naturalmente, no se atrevieron a acercarse. En estas circunstancias, Luyan no tuvo tiempo de detenerse en la apariencia de Xiao Yunan. Aún tenía que vengarse de esos dos pseudo-humanos de la prefectura de Mingyuan que lo habían torturado hasta casi matarlo. Luyan saltó fuera del círculo de fuego, y mientras cargaba hacia esos pseudo-humanos, una enorme imagen de un tigre blanco apareció repentinamente detrás de él. Aunque esos dos pseudo-humanos habían cambiado de apariencia, Luyan aún recordaba sus técnicas. Pronto encontró a uno que utilizaba técnicas de bastón entre la multitud de pseudohumanos. Luyan lo conocía demasiado bien. Era el mismo que anteriormente se había disfrazado de Jian Daochen y lo había golpeado casi hasta la muerte. El pseudohumano que sostenía el largo bastón miraba a su alrededor, buscando una oportunidad para escapar, cuando de repente, una imagen de un tigre blanco rugiendo furiosamente apareció detrás de él y le mordió con fuerza las nalgas. ¡Ah! El pseudohumano dejó escapar un grito de dolor. Antes de que pudiera siquiera ver lo que lo atacaba por detrás, una figura apareció repentinamente frente a él, le arrebató el bastón de la mano y lo golpeó en la cabeza con un bang. Este gran fuego ardió durante un día y una noche. Jian Daochen controló el fuego del corazón, impidiendo que escapara un solo pseudohumano. Posteriormente, la formación del alma naciente de Xiao Yunan, la tribulación celestial, también terminó. No fue hasta el final de la tribulación, cuando vio los hilos de ki de espada girando alrededor de Xiao Yunan, que la maestra de Palacio Yan finalmente reconoció qué tipo de tribulación celestial era. La tribulación inmortal de la espada es un tipo de tribulación relámpago que, al igual que la tribulación del emperador, persiste a lo largo del progreso. Hay 99 rayos durante la formación del alma naciente, 999 durante la transformación del alma y 9999 al entrar en la etapa de refinamiento del vacío. Pero este tipo de tribulación celestial solo puede ser atraída por un cuerpo espiritual de espada natural. Al llegar a este punto, el maestro de Palacio Yan esbozó una sonrisa a la vez impotente y envidiosa. La alianza dispersa ya ha tenido 3 personas que han alcanzado la formación del alma naciente consecutivamente, y las tribulaciones celestiales que enfrentaron las 3 fueron extraordinarias. ¿Por qué todos los talentos de esta generación se han ido a la alianza dispersa? Capítulo 372. Golpeando mi propio cuerpo.
Hablando de eso, Son Lee, a quien Hua Sao tenía en más alta estima, se había convertido en el único entre ellos que aún no había alcanzado la formación del alma naciente. Tras aclarar la situación aquí, varias personas regresaron al Palacio Inmortal de Yuean. Quienes necesitaban sanación, sanaron. Quienes necesitaban descanso, descansaron. Y quienes necesitaban entregar misiones, lo hicieron. Luyan observó con sus propios ojos cómo el maestro de Palacio Ian aplicaba varios sellos tediosos y complejos a aquel tesoro mágico de plata roto que contenía el caracol manzana, para luego transportarlo a las profundidades de la tierra y congelarlo una vez más. Jian Daochen tomó prestados todos los libros de historia y se sumergió en el estudio durante los últimos días. Quería encontrar registros de Dan Ruo y Yun Huye después de la destrucción del país de la nieve, aunque fueran solo unas pocas palabras. Quería saber cómo vivieron después. Xiao Yunan se desplomó tras su formación del alma naciente y permaneció inconsciente. El Palacio Inmortal Yuan envió a varios alquimistas para que lo atendieran. Son Lee también parecía agotada. Aunque tenía heridas en el cuerpo, su capacidad de autocuración era poderosa. Además, al ser alquimista, no necesitaba ayuda de nadie. Lo que más necesitaba en ese momento era dormir bien. ¿Quién podría haber imaginado que justo después de que se durmiera, el cielo sobre el Palacio Inmortal de Yuean cambiaría? Al entrar en el Palacio de la Memoria, la escala aquí se había ampliado muchas veces en comparación con antes. Aquí, Son Lee no sentía cansancio alguno. Hojeaba tranquilamente algunos libros en el palacio, intentando comprender el inicio y el final de estos encuentros recientes. De repente, sintió que se acumulaban nubes oscuras y que fuertes vientos aullaban fuera del palacio. Son Lee comprendió de inmediato que su tribulación celestial había llegado. Son Lee, inmersa en su mar de la conciencia, salió del Palacio de la Memoria para meditar, mientras que la Son Lee que dormía en la cama también se incorporó instintivamente para meditar. Antes de que cayera el rayo celestial, el maestro de Palacio Ian, que casualmente se encontraba cerca, estableció rápidamente una barrera para evitar que la tribulación celestial destruyera los edificios circundantes. En cuanto al palacio donde Son Lee se encontraba actualmente, suspiró, nunca había visto a nadie lograr un avance en su cultivo mientras dormía. El pesar del maestro de Palacio Ian por el palacio que estaba a punto de ser destruido pronto fue reemplazado por completo por la conmoción. Se quedó mirando fijamente el relámpago celestial que caía del cielo, el cual poseía una majestuosidad imperial que inspiraba asombro. Es esta, la tribulación del emperador. ¿Cómo era posible? Con el emperador Qian aún presente, ¿cómo podía aparecer en el mundo una segunda persona con una tribulación imperial? Además, alguien capaz de atraer una tribulación imperial debía haber realizado hazañas sin precedentes o ser capaz de lograrlas en el futuro. Si bien la actual Son Lee tuvo un impacto significativo en el mundo del cultivo, aún estaba lejos de reunir los méritos necesarios para una tribulación imperial. Cuando apareció esta tribulación, no solo se alarmaron todos los poderosos cultivadores del Palacio Inmortal Yuean, sino que también acudieron en masa diversos funcionarios gubernamentales del Reino de Hielo del Extremo Norte. La noticia se extendió como la pólvora. La multitud reunida a las afueras del Palacio Inmortal de Yuean estaba aún más inmersa en conversaciones. El emperador Qian sigue aquí, así que ¿cómo podría aparecer una segunda persona capaz de provocar una tribulación imperial? ¿Será que los cielos están a punto de cambiar para nuestro gran Qian? Un momento, esto no tiene por qué ser una tribulación del emperador. Podría ser que algún cultivador excepcionalmente dotado haya comprendido un tipo de tribulación celestial que aún no se ha registrado. ¿Acaso alguien en alta mar no atrajo un rayo negro puro durante su formación del alma naciente? Eso también fue una tribulación celestial no registrada. Además, el emperador tribulación inicialmente tiene 100 rayos. En este momento, solo 60 han impactado. De ahora en adelante, cada rayo adicional es tan difícil como ascender al cielo. Ya han caído 99 rayos. Si cae uno más, será una verdadera tribulación del emperador. Han pasado 99 rayos, y las nubes de tribulación en el cielo no se han dispersado. Deben estar preparando el rayo número 100. Esta es la tribulación del emperador. Pero esto lleva gestándose tanto tiempo, ¿por qué no ha estallado aún el tiro número 100?
En el tiempo que estas nubes de tribulación se han estado gestando, habría habido tiempo más que suficiente para que cayeran 10 rayos celestiales. Las nubes de tribulación se están dispersando. Las nubes de tribulación se están dispersando. Solo 99 rayos dieron en el blanco. Parece que, después de todo, no fue una tribulación del emperador. Mientras que afuera reinaba un ambiente muy animado, Song Li, que estaba en pleno proceso de formación del alma naciente, suspiró aliviada y su corazón, antes tenso, finalmente se calmó. Por suerte, 99 pernos. No fue una tribulación del emperador. Por otro lado, en su estudio, Xia Zichu observaba con serenidad el monumento que sostenía en la mano, convertido en cenizas. Fue una tribulación del emperador. El rayo final impactó en mi propio cuerpo, cuando Song Li completó su formación del alma naciente y salió arrastrándose de las ruinas, se encontró directamente con la mirada resentida de Luyan. Al principio, cuando Xiao Yunan dijo que estabas formando tu núcleo mientras dormías, no le creí. Ahora has demostrado la formación naciente del alma mientras dormías. Song Li estiró sus extremidades y luego preguntó, ¿dónde está Xiao Yunan? ¿Aún no se ha despertado? Todavía no. Ni siquiera las heridas de su cuerpo han sanado por completo. ¿Y Jian Daochen? Ha estado leyendo libros sin parar, encerrado en su habitación y sin salir. ¿Y tú? Al oír esto, Luyan se rascó la cabeza y sonrió. Me siento bien, mi cuerpo se recupera rápido. Por cierto, si a alguien se le arranca un trozo de carne de la cara estando vivo y no recibe tratamiento durante mucho tiempo, ¿aún hay alguna posibilidad de reparar su rostro? Song Li preguntó directamente. ¿Dónde está esa persona? Yo te llevaré allí. De camino a buscar a Zhuang Mengdi, Luyan también le contó a Song Li todo lo que le había sucedido. Aunque Song Li estaba preparada mentalmente, se sintió algo sorprendida cuando él habló de ello. Resultó que había vivido muchas cosas solo mientras todos los demás estaban fuera. Ahora Zhuang Mengdi también se recuperaba en el Palacio Inmortal Yuan. Sus heridas faciales ya habían sido examinadas por alquimistas. Debido a que no recibió el tratamiento óptimo en el momento oportuno, la mayoría creía que no había esperanza de que la herida volviera a su estado original. Zhuang Mengdi aún no se había liberado del dolor por la pérdida de su madre. De hecho, solo habían transcurrido 5 días desde que Song Li y los demás se separaron. Cuando vio a Song Li, sus pupilas se contrajeron repentinamente y su cuerpo retrocedió aterrorizado. Luyan explicó rápidamente. El pseudo-humano de antes la estaba imitando, pero este es real y no te hará daño. Así como el rostro de Jian Daochen había dejado una enorme huella psicológica en Luyan, el rostro de Song Li había dejado una huella igualmente grande en Zhuang Mengdi. Todavía sentía algo de miedo y mantenía la distancia con Song Li, pero para examinar la herida en su rostro no era necesario acercarse demasiado. Tras un examen, Song Li dijo, puedo recrear la píldora de crecimiento de carne a partir de una receta ancestral. Su consumo prolongado la curará lentamente. Sin embargo, las plantas espirituales utilizadas en esta píldora poseen un potente poder medicinal. Solo los cultivadores en la etapa del núcleo dorado o superior pueden tomarla. Aún necesitas cultivar con diligencia. Cuando tu reino sea suficiente, puedes venir a buscarme. Zhuang Mengdi esquivó su mirada. No hace falta, mi cara, que siga así. Al ver esto, Song Li suspiró levemente. De repente, caminó hacia Zhuang Mengdi, ignorando el miedo que aún se reflejaba en sus ojos. Ella espera que puedas vivir bien. Espera que puedas volver a ser como eras antes. Ella no se ha ido. Simplemente tienes que recorrer el resto del camino solo. Quizás en otro mundo, ella siga viviendo bien y sea muy feliz, solo que nosotros no podemos verlo. Así que, sé fuerte. Song Li bajó la mirada y su mano se posó suavemente sobre la cabeza de Zhuang Mengdi. La miró, y también estaba mirando a su yo del pasado. Además, creía que su yo del pasado no era nada digno de imitar, por lo que no permitiría que esta chica siguiera sus pasos. En cuanto Song Li terminó de hablar, los ojos de Zhuang Mengdi se enrojecieron al instante y sintió un escozor en la nariz. En los últimos días, mucha gente intentó animarla. Todos le decían cosas como tienes que mejorar, no estés tan triste, aún tienes un gran futuro por delante, pero solo Song Li hablaba de ella.
Era como si ambos hubieran perdido a esa persona y ambos estuvieran recordando con nostalgia a esa persona. Capítulo 373. El dilema del Palacio Inmortal de Yuean. Xuanmengdi finalmente reconoció la diferencia entre Song Li y ese pseudo-humano. El resentimiento acumulado durante muchos días estalló en ese momento, y rompió a llorar desconsoladamente. Song Li se quedó con ella en silencio. Después de un tiempo indeterminado, cuando Xuanmengdi finalmente se cansó de llorar, miró hacia los espejos cubiertos de la habitación. ¿Cómo podía no preocuparse por su apariencia? Su compostura de los últimos días no había sido más que una farsa. Si alcanzas pronto la etapa del núcleo dorado, las heridas de tu rostro podrán curarse. Si no tienes a dónde ir, ven a la prefectura de Fengsen, dijo Song Li. Xuanmengdi se secó las lágrimas del rostro. Pero yo solo tengo una raíz de los 5 espíritus. Para mí, incluso el establecimiento de la fundación es difícil, y la etapa del núcleo dorado es algo con lo que ni siquiera me atrevería a soñar. Con el talento de una raíz de 5 espíritus, probablemente nunca lograría la formación del núcleo en toda su vida. Si todo esto fuera en vano, no te habría dicho que aún hay una posibilidad de que estas heridas sanen. Mientras tu corazón siga firme en la búsqueda del Dao, todo es posible. Además, ¿acaso desperdicias tu vida de esta manera? ¿Es eso lo que ella querría ver? Song Li había pensado en esta pregunta innumerables veces. Al principio, solo era algo que usaba para consolarse a sí misma. Fingiendo que su madre aún estaba presente, hizo todo de acuerdo con las expectativas que su madre tenía de ella. Poco a poco, se fue sumergiendo en ese estilo de vida y formó un grupo de amigos de los que no podía separarse. Mirando hacia atrás, finalmente comprendió que el ideal de su madre siempre había sido que viviera una vida feliz y plena. En el momento en que Song Li se dio cuenta de esto, se produjo una resonancia de almas entre las dos personas separadas por las fuentes amarillas. Song Li finalmente creyó que realmente seguía allí, que nunca se había marchado. Xuanmengdi lo pensó durante mucho tiempo. Finalmente, decidió dar ese paso y dirigirse a la prefectura de Fengsen. Ella nunca había podido escapar de la sombra de la pérdida de sus seres queridos, pero ese día Song Li le dijo de repente que no era una sombra, ni necesitaba escapar de ella. Simplemente cargamos con más peso a medida que seguimos avanzando. Si un día volvieras al pasado. Jiang Daochen murmuró. Sobre su mesa solo había 2 cosas sencillas. Un libro de historia y una caja de bombones. Te esfuerzas demasiado solo para descubrir que no puedes cambiar un final predestinado en absoluto. Nombres que antes eran insignificantes te sonreirían, jugarían contigo y luego morirían miserablemente ante tus ojos. Se siente tan irreal. Por un momento, incluso pensé que todos eran fantasmas diseñados. La mirada de Song Li se posó en la caja de bombones que había en la esquina de su mesa. Pero para ti, todo lo que sucedió fue real. Jiang Daochen pareció perder repentinamente el ánimo, desplomándose sobre la mesa con la cabeza hundida en el libro. Song Li no lo molestó más. Jiang Daochen había terminado de contar su historia. Cuando volvió a entrar en el Palacio de la Memoria, había aparecido un nuevo cuaderno en la estantería del palacio. La desaparición del país de la nieve. Song Li hojeó el cuaderno, deteniéndose durante un buen rato en General Dan Ruo y técnica de la lanza de decapitación. Ella estaba algo indecisa. Si realmente se trataba de ella, aceptar ese recuerdo sería cruel o misericordioso. Xiao Yunan aún no se había despertado. Cuando Song Li fue a visitarlo, solo vio que su rostro estaba cubierto con una máscara nuevamente. Por supuesto, era imposible que Xiao Yunan sacara una máscara estando inconsciente, así que Song Li miró naturalmente a Luyan, que estaba de pie cerca. ¿Hiciste esto? Asintió Luyan solemnemente. Es demasiado guapo. Me temo que alguna persona malintencionada podría intentar seducirlo. ¿Estás segura de que no es porque sentirías celos si lo vieras? Luyan sintió dolor. ¿No sentirías celos si lo vieras? Song Li reflexionó por un momento. Xiao Yunan tenía un rostro que, sin duda, despertaría la envidia de cualquier mujer. Si hubiera aprovechado su atractivo físico, probablemente su vida habría sido mucho más fácil. Hasta que Xiao Yunan despertara, no abandonarían el reino de hielo del extremo norte por el momento.
Cuando fueran libres, prestarían más atención a los incidentes relacionados con los pseudo-humanos en la zona. El laboratorio donde se encontraba Uasao era el lugar mejor equipado del Palacio Inmortal de Yuean. Cuando Song Li y Luyan llegaron, se estaba librando una batalla por los fondos. Uasao los guió entre la multitud ensalzada hasta su mesa de trabajo. El problema de los simulacros de pez plateado nos ha preocupado durante mucho tiempo. De hecho, el Palacio Inmortal Yuean se estableció originalmente para encontrar una manera de resolver por completo este problema de los pseudo-humanos. Sin embargo, los ancianos del Palacio Inmortal pronto descubrieron que el proceso evolutivo de estos pseudo-humanos es demasiado rápido, cambiando por completo casi cada 1000 años. Por lo tanto, aunque contamos con suficientes muestras de peces de plata, aún no podemos encontrar características comunes entre ellos. Esto ha provocado nuestra continua incapacidad para encontrar una forma correcta de identificar a los pseudo-humanos. En el pasado, el Palacio Inmortal Yuean atribuía esto a la singularidad del pez plateado en sí. No fue hasta ahora, con la revelación de la historia del País de la Nieve y la aparición de ese grupo de organizaciones pseudo-humanas clandestinas, que nos dimos cuenta de que no se trataba de la variabilidad de las muestras de pez plateado en sí mismas. Más bien, alguien ha estado manipulando secretamente los cambios en estos peces plateados todo este tiempo, con el propósito de engañar al Palacio Inmortal Yuean para que no podamos distinguir la verdad de la mentira. Hasta que tú, compañero taoísta Son, enviaste esas muestras de pez plateado. Tras un estudio minucioso, descubrimos que el pez plateado que enviaste son las formas originales y más antiguas de los peces que constituyen los pseudo-humanos. Con estas muestras, comenzamos de inmediato una investigación para encontrar una manera de distinguir a los pseudo-humanos. En ese momento, Sonny preguntó: «Entonces, ¿la investigación ha tenido éxito?» Uasao sonrió con impotencia. Al principio pensábamos que era solo cuestión de tiempo, y finalmente logramos extraer todas las características comunes entre los peces plateados de las muestras más antiguas. Sin embargo, nos hemos estancado en la cría de bestias espirituales con la capacidad de distinguirlos. Ya hemos seleccionado miles de especies de bestias Yao, pero ninguna de ellas pudo resistir esta habilidad y murieron una tras otra. Nuestra investigación se ha topado una vez más con un dilema. Prefectura de Sisui, Mercado Negro. Un hombre fue acorralado al final de un callejón estrecho por una persona misteriosa que llevaba un sombrero de bambú y una capa. El hombre tenía una expresión de miedo en el rostro, pero era algo rígida. «¿Quién eres? ¿Eres tú, me temo?» Una voz juguetona salió de debajo del sombrero de bambú. «Qué rico aroma a pescado, miau. Te usaré como regalo para mi hermano mayor, miau». El hombre tuvo dificultades para procesar la información contenida en esas palabras. «Vale, miau». Maullido. En un instante, la misteriosa persona se abalanzó. Varios destellos fríos brotaron de debajo de la capa, dirigiéndose hacia la cabeza del hombre. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre que tenían delante se partió en un montón de peces plateados llenos de vida. La capa de la persona misteriosa se movió 2 veces, y al instante siguiente, 2 gatos salvajes saltaron de debajo de ella. Corrieron entusiasmados hacia el montón de peces plateados y comenzaron a darse un festín, maullando mientras comían. «Sang Biao, eres el mejor, miau. Puedes ver a través del disfraz del pececito con solo mirarlo. Sí, nunca pasamos hambre cuando salimos de casa contigo». Debajo de la capa, ahora más corta, la pata de un gato volvió a asomar, empujando hacia arriba el sombrero de bambú que le cubría toda la cara. «Come menos, miau. Esto es para el regalo de la reunión de mi hermano mayor, miau». Capítulo 374. El hermano pequeño Sang Biao. El sombrero de bambú que estorbaba fue apartado, dejando al descubierto un gato tricolor. «Sang Biao, puesto que eres tan poderoso, ¿no sería aún más impresionante quien pudiera ser tu hermano mayor?» «Claro que sí, miau. Mi hermano mayor tiene un arma muy poderosa, miau». «¿Qué arma? ¿Qué arma?» «El arma de la ley, miau». Xiao llegó al mercado negro según lo acordado, abriéndose paso entre la multitud de la raza humana, lo que le hizo llamar especialmente la atención. La gente en la calle a menudo miraba hacia allí, pero a Xiao no le pareció para nada chocante su presencia.
Después de todo, en la prefectura de Fengsen, había vagado por las calles todos los días. Al encontrar el puesto de Misty Rain Guest of the Martial World, Xiao solo vio una cesta de bambú llena de peces plateados y no vio a nadie más. Entonces, sacó la ficha de Jade Tiane para enviar un mensaje. Poderoso, alto y genial. He llegado. ¿Dónde estás? Por aquí, miau. Sang Biao salió gateando de debajo de un sombrero y una capa de bambú que eran completamente desproporcionados a su tamaño. Al ver al majestuoso tigre blanco frente al puesto, sus pupilas se dilataron al instante. Hermano mayor, miau. El gran hermano era exactamente como su nombre de usuario en línea. Poderoso y alto. Xiao mantuvo la cabeza en alto, apoyando su pata sobre la cabeza del gato con la dignidad de un hermano mayor. Cuando lanzó un rugido, sacudió los alrededores. He venido a verte. Te he traído pescado seco, una especialidad de nuestro sur. Los transeúntes del mercado negro presenciaron esta extraña escena, y rápidamente se entablaron discusiones. ¡Qué raro! Ahora hasta los tigres y los gatos vienen al mercado negro a montar puestos. Ese tigre blanco debe ser una bestia espiritual criada por alguna familia, ¿verdad? No parece una bestia espiritual común y corriente. Si fuera realmente doméstica, ¿alguien dejaría salir a jugar sola a una mascota tan valiosa? No temen que se la roben. Especialmente en este mercado negro. El mercado negro era una guarida de dragones y serpientes, por lo que estaba claro que Xiao ya había sido puesto en el punto de mira. Pero justo cuando dos personas con malas intenciones querían secuestrar a Xiao, 5 o 6 transeúntes aparecieron repentinamente junto a ellos. Una bestia espiritual de la Alianza Dispersa, ¿te atreves a tocarla? Amenazó uno de ellos con frialdad. Los miembros de la Alianza Dispersa estaban dispersos por todo el continente central y eran muy aficionados a visitar el mercado negro, por lo que todos esos transeúntes de los alrededores eran miembros de la Alianza Dispersa. Para Xiao, podía toparse con un guardián cada 2 pasos en este mercado negro. No tenía absolutamente nada que temer. Después de ahuyentar a los dos con malas intenciones, esta alianza dispersa a los cultivadores primero se saludaron y luego discutieron si debían informar a Luyan y a los demás en el Palacio Inmortal Yuan sobre la llegada de Xiao al mercado negro. Así fue como Luyan recibió la noticia. No había conseguido uno nuevo desde que su ficha de Jade Tiane se dañó, pero la alianza dispersa a los cultivadores usaban fichas de dientes de bestia para la comunicación interna, así que ahora no obstaculizaba la comunicación. Xiao ha llegado al mercado negro. Debería haberse encontrado con ese amigo suyo de internet, murmuró Luyan. A su lado, Son Li estaba hablando con Hua Zhao. Al oír su voz, ella giró la cabeza de repente. ¿Cómo está la situación? Luyan se mostró algo sorprendida. ¿No es que normalmente no te importan esas cosas? A veces me importa, pensó Son Li por un momento y añadió. ¿Cuándo volverá con ese gatito? Eso no es apropiado. Exclamó Luyan de inmediato. Acaban de conocerse, ¿cómo es posible que ya sea hora de conocer a los padres? En realidad creo que deberíamos conocernos. Son Li se giró para mirar a Hua Zhao. Ada Hua Zhao, ¿estarías dispuesta a acompañarnos a la prefectura de Sisui? ¿Eh? Hua Zhao se quedó atónita por un momento. Aunque estaba ocupada con la investigación, sentía que Son Li no era el tipo de persona que diría tales cosas sin razón. Los días de Sang Biao eran muy sencillos. Después de despertarse durante el día, reunía a sus hermanos para ir de casa. Después de un día ajetreado, cuando caía la noche, iba al mercado negro a vender cosas como espinas de pescado que la raza humana podía usar, a cambio de algo de raza humana. Piedra espiritual S. Las piedras espirituales humanas podían comprar muchas cosas. Por ejemplo, este pequeño nido que podía crecer o encogerse automáticamente era algo que había intercambiado por piedras espirituales ahorradas durante mucho tiempo. De esta forma, los gatos callejeros no tendrían que temer morir congelados en los días de nieve. Pero un nido tan pequeño seguía siendo demasiado estrecho para el enorme Xiao, así que hizo gala de su riqueza, comprando un nido aún más grande y colocándolo justo al lado del nido de los gatos callejeros. A la mañana siguiente, Sang Biao llamó a la puerta de Xiao, seguido de un numeroso grupo de gatos secuaces. Hermano mayor, ¿quieres ir de casa juntos? Miau. La casa, Xiao lo sabía.
Desde muy pequeño, solía acompañar a Xiao Yunan a cazar bestias Yao para misiones. Justo cuando se preparaba para demostrar sus habilidades, descubrió que la caza de Sang Biao era un tanto diferente de lo que había imaginado. Primero, tenemos que encontrar un banco de peces disfrazado de la raza humana, Miau. En la calle, los gatos callejeros seguían de cerca a un pseudo-humano. Entonces esperamos hasta que esté solo, Miau. El pseudo-humano se adentró en un callejón estrecho. Golpea, Miau. Los gatos callejeros que lo seguían al instante mostraron sus garras y dientes. A la orden de Sang Biao, todos se abalanzaron sobre el pseudo-humano. Así, el pseudo-humano se convirtió en un montón de peces plateados. Tras una copiosa comida, Sang Biao usó la cesta para recoger los peces restantes y luego comenzó a buscar a su siguiente objetivo. Al final del día, el escuadrón de gatos callejeros había cazado un total de 10 pseudo-humanos. Después de que cada gatito comiera hasta saciarse, Sang Biao se apiló con otros 2 gatitos y se puso una capa y un sombrero de bambú, luciendo como un miembro de la raza humana. Sang Biao nació diferente. Entre los gatos callejeros, solo él podía hablar el idioma humano. Además, era muy inteligente, ingenioso y sabía cómo negociar con la raza humana. Así que, al apilar gatos, Sang Biao siempre era el que estaba arriba. Para evitar sospechas de la raza humana, también disfrazaron a Xiao, poniéndole una capa y un sombrero de bambú para que no lo detectaran. Xiao no necesitaba la cooperación de otros gatos. Con solo caminar erguido, parecía un humano. Al llegar al mercado negro para vender espinas de pescado, Sang Biao y los demás tuvieron un excelente negocio hoy. Vendieron todas las espinas de pescado, obteniendo una ganancia total de una piedra espiritual de bajo grado. Varios gatos callejeros se reunieron alrededor de aquella piedra espiritual de bajo grado, rebosantes de alegría. Xiao estaba absorto en sus pensamientos, y al día siguiente sugirió llevarlos a cazar a los bosques de la montaña. Los bosques de montaña. Los gatitos se pusieron nerviosos al instante. Ese tipo de lugar es muy peligroso. Más de 100 de nuestros hermanos han perecido allí. Exacto. He oído que hay pitones gigantes enroscadas en las rocas, escorpiones gigantes con veneno mortal y osos salvajes que pueden partir un árbol grande con una sola pata. Es muy peligroso allí. Al oír el parloteo de los gatitos, Xiao dijo sin rodeos: yo te protegeré. Además, ganar dinero de esta manera es demasiado lento. Escucha a mi hermano mayor, Miau. Sang Biao estaba tan nervioso y asustado como los demás gatitos, pero su corazón también estaba lleno de una leve anticipación. El grupo de rescate de gatos callejeros se puso en marcha. Tras llegar al bosque de la montaña, Xiao les indicó que buscaran un lugar seguro donde esconderse y luego saltó solo. Luchando contra bestias serpiente, luchando contra espíritus escorpión, luchando contra espíritus oso salvaje, Xiao luchó durante todo un día sin sufrir una sola derrota. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 375. También puedes llamarme 20. Frente a tantos secuaces, Xiao finalmente desplegó la majestuosidad de un tigre blanco, una bestia espiritual. Mientras tanto, Son Li, que observaba desde cerca, no pudo evitar suspirar un momento. Antes, cuando lo sacaba a entrenar, siempre parecía medio muerto. Ahora, tiene mucha potencia. Luyan también se quedó atónito al ver que compartía su presa con esos pequeños animales callejeros. ¿Sigue siendo este el Xiao que crié? Mientras el cielo se oscurecía, Xiao terminó de desmantelar las partes vendibles de la bestia Yao. Una vez llevadas al mercado negro, se agotaron rápidamente. 1, 2, 3. Al contemplar la montaña de piedras espirituales, los gatos callejeros sentían que se les cruzaban los ojos de tanto contarlas. ¿Qué quieres comprar con las piedras espirituales que ganamos esta vez?, preguntó Xiao. Debemos comprar mantas abrigadas. Compremos una estufa. Compra pescado pequeño seco. Los deseos de los gatitos eran sencillos y sin adornos, y estas piedras espirituales podían satisfacerlos a todos. En plena noche, aparecieron las estrellas.
Cargados con su botín, los gatitos correteaban detrás de Xiao, maullando alegremente sin cesar. Zhang Biao caminaba junto a Xiao con paso ligero. Hermano mayor, yo también quiero ser tan poderoso como tú, miau. Xiao pensó por un momento. Pero será muy agotador. No tengo miedo, miau. Cuando yo también pueda cazar en las montañas, todos podrán comprar tantas cosas todos los días, miau. Mientras hablaba, la aguda mirada de Zhang Biao captó a un pseudo humano que pasó velozmente frente a él. Sin decir palabra, se abalanzó sobre él, clavándole los dientes en el cuello y negándose a soltarlo. Al oír el alboroto, los demás gatitos soltaron lo que llevaban y se abalanzaron todos para unirse a la batalla. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Unos gatos callejeros están atacando a una persona. Si se tratara de un solo gato, tal vez sería manejable, pero ahora que este pseudo-humano estaba rodeado de gatos callejeros, no tenía forma de defenderse. Son Li y los demás los habían estado siguiendo desde la distancia. Al oír el grito de auxilio, el hada Huachao corrió inmediatamente hacia adelante. Iré a salvarlos. Espera, dijo Song Li para detenerla. Esperemos un poco y veamos qué pasa. Justo cuando terminó de hablar, Song Li encontró extraño que Luyan no hubiera reaccionado al grito de auxilio y se giró para mirarla a su lado. Como era de esperar, el niño ya se había marchado. Allí, Luyan ya había ayudado a levantar al pseudo-humano atacado. Con la otra mano, levantó a Zhang Biao por la nuca y le dio una severa reprimenda por no hacer daño a la gente. ¿Cómo pudo Zhang Biao dar marcha atrás? Maldita raza humana, miau. Bájame rápido, miau. O te mostraré lo que es la verdad, miau. Xiao. Zhang Biao, él es el guardián del que te hablé. Xiao tampoco sabía por qué Luyan aparecería allí. En ese momento, Luyan miró con gran sorpresa al pequeño y adorable gato cálico que tenía en la mano. ¿Te llamas Zhang Biao? Zhang Biao. También puedes llamarme Mimi, miau. Muy bien, Mimi. Luyan miró a la ahora obediente gatita tricolor, y su tono, antes severo, se suavizó. Recuerda que no puedes matar gente, o serás ejecutada en el acto como un monstruo malvado. Zhang Biao volvió a mirar al pseudo-humano. Luyan sostenía. Pero esto no es una raza humana, miau, es un banco de peces, miau. Luyan reaccionó. ¿Un pseudo-humano? Yo no soy, ¿cómo podría ser un pseudo-humano? ¿No te parece raro que un gato común pueda hablar? Esto es claramente un demonio felino. Gritó inmediatamente el pseudo-humano. Luyan estaba aún más confundido. El discurso es lógico y no tiene errores gramaticales. Realmente no parece propio de esos pseudo-humanos de bajo nivel. También existen pseudo-humanos que se parecen más a los humanos, ya sea porque han comido mucha carne humana o porque los han imitado durante mucho tiempo. La voz de Song Li surgió de repente desde detrás del pseudo-humano. Zhang Biao no se equivoca. Este es, en efecto, un pseudo-humano. Cuando Song Li salió, llevaba un pez plateado en la mano. El pseudo-humano la miró nerviosamente, pero rápidamente recuperó la compostura. Solo por un pez de quién sabe dónde vas a calumniarme llamándome pseudo-humano. ¿Quién dijo que se desconoce el origen de este pez? Song le arqueó una ceja. Simplemente te lo corté. Los pseudo-humanos no sienten dolor. Mírate, ni siquiera emitiste un sonido. Luyan se echó hacia atrás de inmediato para mirar la espalda del pseudo-humano y, en efecto, vio una herida. Realmente eres un pseudo-humano. Luyan lo inmovilizó de inmediato. Me engañaste tan mal. Una vez resuelto el asunto, la mirada del hada Huachao no pudo evitar posarse en la pequeña gata tricolor que estaba sentada en el suelo, actuando de forma obediente. E inmediatamente envió un mensaje al Palacio Inmortal de Yuan para que revisaran los registros de las bestias exóticas con aspecto de gato que habían entrenado a lo largo de los años para distinguir a los pseudo-humanos. Debido a que estos pseudo-humanos estaban hechos de peces, usaban principalmente bestias yao de tipo felino para entrenar bestias exóticas. Pero ahora pensó que tal vez, debido a la gran cantidad de gatos, podría haberse producido algún descuido. Después de hacer esto, le preguntó a la pequeña gata tricolor. Zhang Biao, ¿cómo lo reconociste como un pseudo-humano? Lo supe de un vistazo, miau. ¿Puedes reconocerlos a todos? Los reconozco a todos, miau.
Los ojos del hada Huachao se iluminaron ligeramente. Entonces, ¿qué te parece si te presento un trabajo? No hace falta, miau. Zhang Biao alzó la cabeza con orgullo. Ya sigo a gran hermano, miau. Al oír esto, Xiao también levantó la cabeza con orgullo. No es necesario. Al ver esto, el hada Huachao no tuvo más remedio que recurrir a Song Li en busca de ayuda. Song Li, ¿quieres llegar a ser tan poderoso como tu hermano mayor? ¿Sí? Miau. Al instante aparecieron estrellas en los ojos de Zhang Biao. ¿Quieres ir de caza junto a tu hermano mayor en las montañas y los bosques? ¿Sí? Miau. ¿Te gustaría aprender sobre el programa de entrenamiento de bestias exóticas del Palacio Inmortal Yuan? Aprenderé, miau. Aunque Zhang Biao no procediera del Palacio Inmortal de Yuan, los extraordinarios rasgos que mostraba ahora eran suficientes para demostrar que era una bestia exótica. Además, las bestias exóticas que crecían en el Palacio Inmortal de Yuan disfrutaban de los mejores recursos y del entrenamiento del más alto nivel. En cualquier caso, era mejor que ser un gato callejero en la calle. Pero aún quiero seguir al hermano mayor, miau. Zhang Biao se giró para mirar a los gatos callejeros que estaban detrás de él. Quiero ser un gato de Jianghu, miau. Xiao adivinó de inmediato lo que estaban tratando de hacer y se interpuso entre Zhang Biao y él. No tienen permitido llevarse a mi lacayo. Al ver esto, Song Li esbozó una sonrisa. Parece que encaja bastante bien con la filosofía de nuestra alianza dispersa. Hada Huachao no pudo evitar sonreír. Hablando de eso, en las ruinas antiguas, la alianza dispersa nos entregó una porción de hierba de fuego ardiente de cristal rojo a cambio de bestias exóticas entrenadas por el Palacio Inmortal Yuan en el futuro. Esta transacción aún no se ha completado. Pero, compañero daoísta Son, el potencial de esta bestia felina aún se desconoce. Tal vez no sea tan talentosa como se imaginaba. ¿Estás seguro de que es la indicada? El clima en el reino helado del extremo norte es demasiado frío. Incluso los humanos pueden morir congelados, por no hablar de los gatos callejeros. La mirada de Song Li recorrió las mantas y estufas que los gatos callejeros llevaban sobre sus lomos o en sus bocas. Todas las cosas tienen espíritu. Además, ya han reconocido a nuestro Xiao como su hermano mayor. Este trato no es una pérdida. Bueno, con la habilidad única de Zhang Biao para distinguir a los pseudo-humanos, este acuerdo definitivamente no es una pérdida. Capítulo 376. ¿Todavía te acuerdas de mí? Song Li usó la hierba de fuego llameante de cristal rojo de aquel entonces para intercambiarla por la custodia de Zhang Biao, pero no planeaba traer de vuelta a esta bestia espiritual a la alianza dispersa. Ella lo dejaría quedarse en el reino de hielo del extremo norte, criado libremente como Xiao. Había muchas alianzas dispersas. Aquí estaba el cultivador, y en el futuro se establecería un puesto avanzado de la alianza dispersa, así que no importaba dónde se criara. Además, a Zhang Biao le gustaba este tipo de vida. Sin embargo, ahora había algo diferente. Se recuperaron los registros del Palacio Inmortal de Yuan. Entre las bestias espirituales que habían cultivado, había un registro de esta pequeña gata tricolor. Todas las bestias espirituales cultivadas murieron porque no pudieron resistir la poderosa capacidad de distinguir a los pseudo-humanos y fueron enterradas juntas. Por lo tanto, solo era posible que durante el entierro, la pequeña gata tricolor no estuviera muerta. Podría haber sido la única gatita superviviente. Tras despertar entre la pila de cadáveres, salió corriendo a vagar por Jianghu como una gata callejera. Pero en aquel entonces era muy pequeño. Aunque podía distinguir a los pseudo-humanos, carecía de la capacidad de cazar. Por suerte, un gran felino estaba dispuesto a compartir comida con él a diario. Alguien del Palacio Inmortal Yuan vino a realizar una prueba de identificación pseudo-humana para Zhang Biao. Este gatito demostró una precisión del 100%, lo que sorprendió instantáneamente al maestro del Palacio Yan. Originalmente, la maestra de Palacio Yan quería llevar a Zhang Biao directamente de regreso al Palacio Inmortal Yuan, pero ahora la propiedad pertenecía a la Alianza Dispersa. Sin otra opción, tuvo que discutirlo con Song Li. Song Li propuso que Zhang Biao se uniera al trabajo del Palacio Inmortal Yuan para identificar a los pseudo-humanos, pero debían pagarle un salario.
Solo Zhang Biao podía realizar este trabajo, por lo que su salario era, naturalmente, sustancial y se pagaba diariamente. Con él podía comprar pequeños obsequios para los gatos callejeros cada día, y las piedras espirituales restantes se usarían para su cultivo y entrenamiento. Después de todo, no era un gato callejero cualquiera. También estaba destinado a convertirse en un miembro valiente y curtido en la batalla de la Alianza Dispersa en el futuro. Lo que satisfizo a Zhongli fue que los miembros de las bestias espirituales que podían ganarse la vida de esa manera eran ahora bastante raros. Bastaba con mirar a ese perezoso tigre blanco. Todo fue porque Luyan lo malcrió. Ahora todo iba mejor. Tras tener un subordinado, Xiao se volvió cada vez más confiable. De vez en cuando, salía a cazar bestias Yao, y las piedras espirituales que ganaba podían incluso subvencionar a la Alianza Dispersa. Ha crecido, dijo Zhongli con satisfacción. Luyan se sintió desconsolada. Xiao, ¿de verdad no vas a volver con nosotros? ¿De verdad te vas a quedar en el reino de hielo del extremo norte? De pie entre un grupo de gatos callejeros, Xiao asintió solemnemente a Luyan. Ustedes adelante. El hijo ha crecido y no se quedará. Los cuatro abordaron el hidroavión y se dirigieron a la prefectura de Mingyuan. A petición de Zhongli, decidieron inspeccionar el acantilado donde Luyan había caído tiempo atrás. En el hidroavión, Luyan se quedó mirando el rostro de Xiao Yunan durante un largo rato. Tu máscara se está haciendo cada vez más pequeña. Ahora solo te cubre la mitad de la cara, y ni siquiera llevas puesta esa máscara de piel humana de 1000 capas. Con tan solo hacer esto, Xiao Yunan ya había atraído con frecuencia las miradas de los transeúntes cuando subía al barco volador. Oh, ¿no lo habéis visto ya? Xiao Yunan acababa de despertarse y su tez aún no era muy buena. Que lo hayamos visto no significa que no debas protegerte de nosotros. Dijo a Luyan. ¿No temes que Jian Daochen sienta celos de tu belleza y conspire en secreto contra ti? Xiao Yunan miró inmediatamente a Luyan con expresión de duda. Quien quiere conspirar contra mí eres tú. Pero como no había oído la voz de Jian Daochen, no pudo evitar mirar hacia la persona sentada al lado de Zhongli, en primera fila. Jian Daochen tenía la cabeza echada hacia atrás, con un libro cubriéndole el rostro, ajeno al mundo. La voz de Zhongli se escuchó lentamente. Ahora mismo es un chico retraído. Llegaron al pie del acantilado, atravesaron el huerto de granados hecho de talismanes y entraron en la cueva. Jian Daochen se quedó mirando las palabras en el muro de piedra durante un buen rato antes de bajar la cabeza. Es su letra. Con un simple movimiento de la mano, sacó de su trastero montones de libros, tanto grandes como pequeños. El día que le ayudé a escapar de la corte real, me dejó estos libros. Al final, la verdad es que me olvidé de devolvérselos. Jian Daochen permaneció en silencio durante un rato. Zhongli, registra estos textos antiguos en tu mar de la conciencia y luego, entiérralos junto con Yun Huye. Pero cuando se giró para mirar, descubrió que Zhongli estaba recogiendo los dos conjuntos de restos, aparentemente sin intención de prepararles una tumba allí. ¿Sabes dónde quedó dividida la montaña Shuzong, que poseía un magnífico paisaje de huertos de granados, después de que se estableciera el Gran Qian? Preguntó Zhongli. Al oír esto, Jian Daochen negó con la cabeza. El condado de Zhongli hizo una pausa y continuó, el lugar donde una vez estuvo ese huerto de granadas se llamó más tarde, el río Madre Fantasma. Tan pronto de vuelta del reino de hielo del extremo norte, la Madre Fantasma miró a las tres personas que seguían a Zhongli, fijando su mirada de repente en Jian Daochen. No había visto a este chico antes. ¿También es discípulo de tu alianza dispersa? Jian Daochen miró aturdido a la persona que tenía delante, con un título atascado en la garganta. El general Dan Ruo, pero no podía decirlo en voz alta ahora. Al oír el nombre que les pusieron cuando estaban vivos, un cultivador fantasma recuperaría lentamente sus recuerdos. Pero si ese recuerdo era bueno o malo para ella, él es Jian Daochen, el que te mencioné, dijo Zhongli. Así que es él. Me lo preguntaba. Solo con oír su nombre uno ya intuye que es un buen chico. Ahora, al observar su aspecto, veo que tiene una estructura ósea extraordinaria, su estrella del fénix rojo se agita, su frente es amplia, pero su entrecejo es oscuro. Parece tener un talento natural para proteger el país. Al apagarse su voz, el entorno quedó en silencio.
Los ojos de Jian Daochen estaban ligeramente enrojecidos. Señor Madre Fantasma, ¿quieres? Son Li reflexionó durante un largo rato, ¿quieres abandonar este lugar que te ata? Por supuesto que sí, dijo la Madre Fantasma, sentándose con naturalidad. Llevo tanto tiempo vagando por este lugar, pero nunca he podido irme. A veces pienso que, si pudiera marcharme, no tendría que esperar a que me visitaras todos los días. Podría ir a donde quisiera. Pero superar una obsesión implica recuperar los recuerdos del pasado. ¿Y si ese recuerdo no es bello, o incluso es bastante trágico? Ya he pensado en lo que has dicho infinidad de veces, y siempre llego a la misma conclusión, ¿y si el recuerdo que perdí es particularmente importante para mí? Cada vez que pienso en esto, siento pánico, temiendo que aún queden cosas sin terminar, temiendo haber olvidado a alguien que no debería haber olvidado. En ese momento, la Madre Fantasma volvió a mirar a Song Li. Chica, deja de tenerme en vilo. ¿Encontraste pistas relacionadas con mi historia? Dilo directamente. Puedo soportarlo. Song Li bajó la mirada y permaneció en silencio un rato. Finalmente, miró a Jian Daochen y asintió levemente. El silencio en el fondo del río se rompió una vez más. Jian Daochen la miró y dijo: General Dan Ruo, ¿todavía te acuerdas de mí? En el instante en que se pronunció ese título, muchas imágenes pasaron repentinamente ante sus ojos. Había una fuerte nevada que cubría el cielo, flores de granado floreciendo en talismans, vientos violentos y olas en el mar, y ese fuego que se disparaba directamente hacia el cielo. Capítulo 377. Dentro y fuera del sueño. A medida que esos recuerdos fragmentados se iban restaurando lentamente, la mirada de la Madre Fantasma cambió gradualmente. En ese momento, Jian Daochen sintió como si estuviera viendo al Dan Ruo del pasado. Ese Dan Ruo cuyo intento de suicidio había fracasado, cuyo corazón estaba tan frío como cenizas. Quizás no debería haber pronunciado ese nombre. Sabía que podía sobrevivir, Xiao Jian. Mientras él luchaba internamente, los ojos de Dan Ruo se arrugaron ligeramente mientras sonreía y decía: Después de todo, eres tú. La escena en la que finalmente era absorbido por el agujero negro afloró en la mente de Jian Daochen. Sabía que Dan Ruo se refería a ese momento. Aunque en aquel entonces carecía de energía vital, seguía preocupada por él. Lo siento, General Dan Ruo, lo siento, fui yo quien le pidió que abandonara su fuego del corazón, lo que le costó la vida. ¿Cómo se te puede culpar de esto? Si este fuego del corazón podía ayudarte a eliminar los restos del país de la nieve, entonces este era el resultado que él quería. Mientras Dan Ruo hablaba, la imagen de aquella persona fue apareciendo lentamente en su mente. ¿Qué pasó después de que me fui? ¿Cómo han estado todos? Preguntó Jian Daochen con urgencia. Por supuesto, dijo Dan Ruo sin prisa, nos ha ido muy bien. Nos instalamos en un nuevo continente. Él permaneció a mi lado mientras me recuperaba de mis heridas, y luego me llevó a la montaña Shuzong. Celebramos nuestra ceremonia de boda en aquel granado. Poco a poco, nuevos amigos vinieron a felicitarnos. Fue un día muy animado. Más tarde, se convirtió en un maestro de talismanes muy famoso en este continente, e incluso tuvimos un hijo. Pero ese niño nunca nació. El giro inesperado hizo que el corazón de Jian Daochen se encogiera. ¿Por qué no nació el niño? Porque, el sueño terminó. Por favor, te lo ruego, sálvala. Te daré lo que quieras. No se trata de eso. Aunque mi alquimia es profunda, no puedo salvar a alguien que está empeñada en morir. Ella misma no quiere vivir. ¿No lo sientes? Cayó una fuerte nevada y aulló el viento helado. Esta era la incontable vez que Yun Huye había sido expulsado por un alquimista. Negándose a rendirse, intentó dar un paso adelante y seguir llamando a la puerta, pero la persona que iba a su espalda se inclinó hacia su oído y le habló con calma y en voz baja. Sí, busquen un lugar y entiérrenme. En los últimos días, por más que Yun Huye hubiera sido rechazada, él solo había sentido urgencia. Solo ahora, al escuchar sus palabras, las lágrimas brotaron repentinamente. No, no lo hagas. Te lo ruego, no digas esas cosas, tienes que mejorar, ¿de acuerdo? Todavía recuerdo cuando eras niño, te escapaste de la corte real y dibujaste talismanes en hojas para que la gente común no pasara frío.
Todos te elogiaron, diciendo que eras el mejor maestro de talismanes del mundo, dijo Danruo con voz suave y pausada. Pero el país de la nieve era demasiado pequeño. Solo la gente del país de la nieve sabía lo increíble que eras. La gente de otros lugares no sabe que el mejor maestro de talismanes del mundo se llama en realidad Yunuye. Danruo, deja de hablar. Hemos encontrado un mundo nuevo. La gente de aquí seguramente te admirará, al igual que lo hicieron los habitantes del país de la nieve. Aún queda un alquimista. Hay otro en este pueblo que todavía no he visitado. Sin duda, él puede curarte, claramente siempre quisiste vivir en este continente, y sin duda lo hemos encontrado. Todavía hay tantos lugares que no hemos visitado, tantas maravillas que no hemos visto. Sí, tú, puedes vivir una buena vida por tu cuenta. No quiero estar sola. No quiero estar sola, ya me lo prometiste. Dijiste que me llevarías a buscar tratamiento, dijiste que irías conmigo a la montaña Shuzong. Confiaba tanto en ti. Sí, lo siento. Una gran mancha de lágrimas se extendía por el hombro de Yunuye. Esta vez, realmente no pudo aguantar más. Su fuego interior se había apagado y su cuerpo enfermo se estaba desmoronando. Las trágicas escenas de aquel gran incendio se repetían una y otra vez en su mente. Los soldados con los que había vivido y trabajado día y noche se habían sacrificado por su país uno a uno. ¿Qué le había permitido resistir hasta ahora? Quizás simplemente quería verlo una última vez. Yunuye corrió con obstinación, mientras la persona que lo llevaba a cuestas se volvía cada vez más silenciosa, lo que provocaba que su corazón se encogiera sin poder articular palabra. Finalmente, se detuvo lentamente y un talismán amarillo salió volando de su manga. Si un sueño puede hacerte olvidar temporalmente ese dolor, Danruo, entonces ojalá nunca vuelvas a recordar esas cosas. El talismán amarillo se convirtió en un rayo de luz en el aire, hundiéndose silenciosamente en el espacio entre las cejas de la inconsciente Danruo. El viento frío rozó las mangas de Yunuye. Bajó la mirada, sus pestañas ocultando ese atisbo de soledad. No soy tan bueno como dices. Ya sea por el país o por los soldados, no quiero que vivas ni mueras con ellos. Hagamos como si nada hubiera pasado, y podremos seguir siendo tan inseparables como cuando éramos niños, ¿de acuerdo? El talismán tejió un sueño feliz, enterrando aquel fuego y derramamiento de sangre en lo más profundo de la oscuridad. Al sentir que la persona sobre su espalda se relajaba gradualmente, sin poseer ya un deseo tan fuerte de morir, las manos de Yunuye finalmente dejaron de temblar. Quien había perdido su fuego interior no podía soportar el frío exterior. Mientras esperaba que el alquimista al que visitaba abriera la puerta, Yunuye la envolvió en una gruesa capa. Al ver a la persona del sueño con rasgos relajados y una leve sonrisa en los labios, Yunuye también sonrió, aunque su visión estaba empañada por las cálidas lágrimas. La persona que amas permanece contigo para siempre en un sueño, pero en realidad, eres el único despierto y solo, velando en esta fría noche. La puerta que tenía al lado se abrió con un crujido, y el alquimista que buscaba salió, observando con calma la escena que tenía ante sí. ¿Por qué forzarlo? Recientemente, un extraño maestro de talismanes había llegado a la ciudad, trayendo consigo a una mujer que deseaba morir y buscando ayuda médica por doquier. El alquimista había oído esta historia muchas veces y esperaba que, tarde o temprano, esta persona acudiera a él en busca de ayuda. Ya que vuestro destino ha llegado a su fin, dejad que cada uno siga su camino. No puedo soltarla. Yunuye tomó suavemente la mano de Danruo de debajo de la capa. La pulsera de granada de color rojo fuego hacía que su piel pareciera aún más pálida. No puedo soportar perderla. Señor, por favor, sálvela. Haré lo que sea. Puedo dibujar talismanes, yo. Yunuye hizo una pausa involuntariamente. Dibujar talismanes era todo lo que podía hacer. El alquimista respondió con impotencia. Practicar la medicina para salvar al mundo es el deber de un sanador. No es que no quiera salvarla, pero realmente ha llegado al límite. Si está dispuesto a escuchar mi consejo, sígame a la mansión. Tengo mis métodos para tratar sus antiguas dolencias, pero ella ya no tiene salvación. Bajo la fría luz de la luna, Yunuye volvió a cargar a Danruo sobre su espalda. Inclinó la cabeza para agradecer al alquimista y continuó caminando hacia el sur.
El alquimista observó cómo se alejaba, y las pocas palabras que le quedaban se convirtieron finalmente en un suspiro de impotencia. A lo largo de este viaje, Junwuye nunca se detuvo. Caminó una distancia desconocida y conoció a innumerables alquimistas. La respiración de la persona que estaba sobre su espalda se fue debilitando cada vez más, hasta que un día. Capítulo 378. La obsesión se disipa. ¡Mira! Esta persona es tan extraña, lleva a un muerto a cuestas. Ah, está caminando con un muerto a cuestas. Los niños que pasaban por la cuneta gritaron sorprendidos, pero esas palabras dichas involuntariamente hirieron profundamente a Junwuye. Se detuvo, se dio la vuelta y discutió con los niños con el ceño fruncido. No está muerta, solo está dormida. Estás mintiendo, está muerta. Los muertos no respiran, y mira, ella tampoco respira. No está muerta, solo está dormida. Estamos hablando tan alto y ella no se ha despertado. Si eso no es estar muerta, entonces ¿qué es? Solo está dormida. Con el rostro enrojecido, Junwuye discutió airadamente con los niños hasta que tosió repetidamente, llegando incluso a expulsar un charco de sangre. Los niños, que seguían discutiendo con él, se sobresaltaron al ver aquello y se escabulleron rápidamente. Solo quedaba Junwuye, apoyado contra una pared y tosiendo sangre sin control. Finalmente, dejó a Danruo en el suelo, mirando a la persona cuyo aliento había cesado hacía rato, y las lágrimas fluyeron sin cesar. Tras un lapso de tiempo indeterminado, aquella voz resonó de repente de nuevo en su mar de conciencia. Así, busquen un lugar y entiérrenme. Montaña Shuzon, sí, la montaña Shuzon. Te llevaré a verla ahora mismo, Danruo, te llevaré allí ahora mismo. Al final, Junwuye no logró llegar a la montaña Shuzon. Antes incluso de abandonar la prefectura de Ningguan, vio a los nobles supervivientes del país de las nieves que habían intercambiado cuerpos pseudo-humanos. Buscaban por todas partes a los ciudadanos restantes del país de las nieves. El vicegeneral Danruo, a quien habían dejado atrás para protegerlo, también había muerto hacía mucho tiempo a manos de ellos. Para escapar de la persecución de estos nobles pseudo-humanos, Junwuye no tuvo más remedio que buscar un acantilado. Usando sus últimas fuerzas, transformó la zona en un mundo del tesoro talismán y se escondió dentro con el cadáver de Danruo. Tenía muy claro su estado físico actual. Ya débil, sumado al profundo dolor y al agotamiento de viajar durante días, ya no podía aguantar más. Puede que nunca logre llegar a la montaña Shuzon. Sin querer darse por vencido, Junwuye usó talismanes amarillos para crear un jardín de granadas en la base del acantilado, y luego se lo señaló con una sonrisa a la persona que nunca despertaría. En tu sueño, el jardín de granadas se parecía a esto. Junwuye sostenía a Danruo en sus brazos, murmurando suavemente. Al recordar cómo habían cumplido las promesas que se hicieron juntos en el sueño de Danruo, Junwuye sonrió, aunque era una sonrisa algo amarga. Ella amaba en el sueño, mientras que él solo podía amarla en silencio fuera de él. Junwuye lo organizó todo. Grabó palabras en la pared, sacó su fuego del corazón y lo guardó en un talismán amarillo. Entonces, murió de la mano de su amada. Cuando morí en el sueño que él tejió, la obsesión oculta en lo profundo de mi corazón aún era difícil de erradicar. Mi alma no se disipó, y sin darme cuenta llegué a este lugar. Danruo recordó el pasado, con los ojos empañados por las lágrimas. Aún recuerdo cuando llegué aquí por primera vez. Al ver los granados que cubrían las montañas y las llanuras, de repente no quise irme. Pensé que este era mi destino final, creyendo que si me quedaba aquí, alguien vendría a buscarme. Con el paso del tiempo, mis recuerdos se fueron desdibujando cada vez más. Más tarde, me convertí en un espíritu terrenal de este lugar, y el pasado quedó completamente olvidado. Sonny podía sentir que, a medida que recuperaba sus recuerdos, el aura que la rodeaba cambiaba y la fuerza que la acababa en ese lugar también se debilitaba. Entonces ella habló: Señor Danruo, hemos traído los restos de ustedes dos. Cuando ella entregó los dos conjuntos de restos, Danruo se quedó aturdida durante un buen rato antes de dar un paso al frente rápidamente. La fuerza de sujeción se aflojó una vez más. Por desgracia, ha pasado demasiado tiempo. La magnífica vista de las granadas en la montaña Shuzon ya no existe. Todo lo que queda es el río madre fantasma del condado de Son, murmuró Danruo.
Sería bonito que nos enterraran juntos bajo un granado. Lo mencionó de pasada, pero Song Li, que estaba a su lado, dijo: compré algunos arbolitos de camino aquí. Si los plantamos ahora, florecerán y darán fruto en 2 o 3 años. Jiang Daochen usó su poder espiritual para envolver los libros que Junwuye le había dejado y se los envió. General, estos son todos sus libros más preciados. Pensándolo bien, es mejor que se queden con usted. Dan Ruo los tomó y de repente descubrió una caja de madera entre la pila de pergaminos. La caja estaba cerrada con un tipo de cerradura que Jiang Daochen y los demás nunca habían visto antes, pero con la que Dan Ruo y Junwuye habían jugado desde que eran niños. Abrió la cerradura fácilmente, solo para descubrir que dentro había notas de suicidio, una gruesa pila de ellas, cada una con las mismas 4 palabras escritas. Será inaugurado personalmente por Dan Ruo. Las yemas de los dedos de Dan Ruo temblaron al abrir uno, y la letra de Junwuye quedó a la vista. Hoy abandono la corte real. El vicegeneral Jiang ya ha accedido a ayudarme. Creo que, después de esta partida, jamás volveré a este lugar. A lo largo de los años, mientras tú estabas en alta mar buscando una salida para el país de las nieves, yo solo podía permanecer confinado en esta corte real, perfeccionando constantemente talismanes para ellos. Los días que podemos vernos son cada vez menos, y las condiciones son cada vez más duras. Siempre tengo miedo de que antes de poder verte, este cuerpo ya no pueda resistir y yo fallezca. Así que, desde hace mucho tiempo, decidí escribirte una nota de suicidio cada año. Pero a partir de hoy, ya no tengo miedo, porque he decidido irme de este lugar y no volver jamás. De ahora en adelante, te seguiré. Donde quiera que estés, allí estaré. Todo lo que quiero decir ya no necesita ser plasmado en papel. Puedo decírtelo directamente. Me quedaré contigo hasta el último momento. Dan Ruo leyó en silencio las notas de suicidio una por una, y las ataduras que la sujetaban se fueron reduciendo cada vez más. Song Li se había preguntado una vez cuál era la obsesión que había atormentado al general Dan Ruo durante más de 100.000 años. Ahora lo entendía. Era la impotencia de una nación caída y un hogar destruido, el pesar por no haber podido detener aquel gran incendio. Pero había pasado tanto tiempo, el mundo había cambiado de innumerables maneras, y todo seguía el ciclo del karma. Naturalmente, debería haberlo aceptado. La caída del país de la nieve era inevitable. No tenía por qué cargar con toda la culpa. Mirando hacia atrás, lo más preciado para ella se había alejado hacía mucho tiempo, perdido sin dejar rastro. La Dan Ruo actual no podría comprender a su yo del pasado, y la Dan Ruo del pasado no habría poseído sus conocimientos actuales. Dan Ruo salió del río Madre Fantasma y, junto con Song Li y los demás, plantó granados y enterró los restos de ella misma y de Junwuye. Su obsesión se había disipado en gran medida, lo que le permitió aumentar significativamente su rango de movimiento, pero Dan Ruo seguía allí. Dijo que esperaría otros 2 o 3 años, hasta que florecieran los granados, para volver a contemplar la magnífica vista de los granados. Esta vez, contaría con la compañía de Junwuye. De regreso a la capital para entregar la misión, aunque Jiang Daochen seguía algo callado, se encontraba mucho mejor que en los 2 días anteriores. Al mismo tiempo, Song Li y los demás también recibieron nuevas fichas de Jade Tiane proporcionadas por el gremio de comerciantes Yuanbao. Al abrir las fichas de Jade, los mensajes que había dentro ya estaban apilados como una montaña, con un mensaje particularmente llamativo. Ciudadano común. Formación del alma naciente. Song le arqueó una ceja. Las noticias, sin duda, corrían rápido. Capítulo 379. ¿Es legítima su técnica? Este viaje no solo completó la misión de escoltar a los caracoles manzana, sino que también desenmascaró a los nobles del país de la nieve que habían estado al acecho durante muchos años. En esencia, habían superado con creces su misión. Tras regresar a la capital para cobrar sus recompensas, volvieron a la prefectura de Fengsen. Los 4 habían formado sus almas nacientes en circunstancias bastante apresuradas y no habían tenido tiempo de consolidar adecuadamente su cultivo. Ahora que finalmente disponían de algo de tiempo libre, la prefectura de Fengsen, tras haberlo averiguado todo, estaba ansiosa por llamarlos de vuelta para un periodo de reclusión.
Tras alcanzar la etapa del alma naciente, el tiempo necesario para acceder a reinos superiores se alargaba cada vez más, llegando a abarcar cientos o miles de años. Era un proceso de resistencia extenuante. De igual modo, la brecha entre los cultivadores dentro del mismo reino también se ampliaba considerablemente. Y a medida que los cultivadores envejecían, la brecha generacional entre ellos se reducía. Por ejemplo, Pan Ya, el camarero del pabellón de los 5 sabores. Cuando Song Li y los demás se adentraron por primera vez en el Dao, él ya era un maestro inmortal del núcleo dorado. Todos debían dirigirse a él como mayor. Pero ahora, Pan Ya era una etapa de Sul naciente. Cultivador, y Song Li y los demás también. Ahora se les consideraba parte de la misma generación. Al observar nuevamente la academia de cultivo de Xingsan, aquellos jóvenes como Song Changsen ya habían alcanzado la etapa del núcleo dorado en el cultivo. En una década más o menos, tal vez incluso antes, una vez que formarán sus almas nacientes, Song Li y los demás también formarían parte de la misma generación que ellos. En la Academia de Cultivo de Xingsan, alcanzar la etapa del núcleo dorado en el cultivo permitía graduarse. La mayoría abandonaba la academia para buscar trabajo, pero también podían quedarse como instructores o continuar sus estudios. Por supuesto, optar por seguir estudiando implicaba mucha más flexibilidad y libertad en cuanto al tiempo que antes. Como las amiguitas de Song Changsen optaron por quedarse y continuar sus estudios, ellas la convencieron para que ella también se quedara. Para los cultivadores, el estándar para pertenecer a la misma generación podía abarcar 100 años, 1000 años o incluso 10.000 años. No existía una regla fija. En el mundo del cultivo, solo existía un puñado de cultivadores excepcionales, y siempre estaban a la vanguardia. Estos cultivadores se convirtieron en el referente con el que se medía una era. Pero la situación actual era diferente. El ki espiritual en el mundo del cultivo se está volviendo cada vez más denso. Hoy en día, no solo los cultivadores con 1 o 2 raíces espirituales, sino incluso aquellos con 3 raíces espirituales, están progresando a un ritmo asombrosamente rápido, casi a la par con las raíces espirituales simples y dobles. Cultivadores, dijo Pan Ya, sosteniendo la lista de los nuevos cultivadores agregados a la alianza dispersa este año. Sentados a su lado estaban Song Li y Qi Xuanghui. Aunque Song Li también necesitaba aislarse, actualmente se encontraba en un estado de semi-aislamiento porque estaba escribiendo un libro y aún necesitaba salir con frecuencia para recopilar material. El libro que estaba recopilando era un registro histórico del país de las nieves. Al igual que la historia del clan Lanie, una vez terminado, se enviaría al Palacio Imperial en la capital para su verificación antes de ser incluido en los archivos históricos oficiales. Qi Xuanghui era un discípulo de la Alianza Dispersa que una vez entró en las ruinas antiguas con Song Li. Incluso después de todos estos años, todavía se veía físicamente débil, a menudo con 2 grandes ojeras. Quedarse despierto hasta tarde investigando las formaciones se había convertido en su sello distintivo, y el hecho de que nunca pudiera dominarlas del todo era una realidad inmutable. Yo también lo he notado, y básicamente, quienes se unen a nuestra alianza dispersa son cultivadores con poca aptitud, dijo Qi Xuanghui. Este año, hemos acogido a bastantes con triple raíz espiritual. Cultivan a una velocidad tan divina que me da un poco de vergüenza. Las raíces cuádruples y de 5 espíritus también se ven afectadas. Antes, la mayoría de estos cultivadores se detenían en la etapa de refinamiento del ki, dijo Pan Ya mientras hojeaba la lista que tenía en la mano. Pero solo este mes, varios ya han establecido sus bases. Las píldoras de establecimiento de bases almacenadas están casi agotadas. Hermano Pan, ve y elige a algunas personas que muestren interés en convertirse en alquimistas, dijo Song Li. Yo seré su mentor. Puede que no sea tan problemático, añadió Pan Ya. Dada tu velocidad en alquimia, deberías poder controlar la rotación. Song Li respondió sin prisa. Pero ¿qué pasa si la concentración de ki espiritual sigue aumentando? Pan Ya reflexionó un momento y luego asintió. Es cierto. Sería bueno para la alianza dispersa entrenar a algunos alquimistas más. ¿No vas a entrar pronto en reclusión? Qi Xuanghui miró a Song Li. Permíteme prepararte una formación de reunión de espíritus. Canción Li.
Preferiría pedirle a Aodesu que lo hiciera antes que dejar que Qi Xuanghui le preparara una formación. Pero al encontrarse con la mirada expectante de Qi Xuanghui, Song Li utilizó con decisión la formación de los buenos amigos contra él. Pero en realidad, no tienes tiempo. Sí, no tengo tiempo. Qi Xuanghui asintió, después de más de 2 años de reclusión, una vez que su cultivo en la etapa del alma naciente fue suficientemente sólido, el grupo emergió gradualmente. El primero en aparecer fue Xiao Yunan, seguido de Jian Daochen y Luyan. Para cuando ellos emergieron, Song Li aún se esforzaba por alcanzar la 6ª capa del arte de la longevidad del Emperador Azul. Así se fue desarrollando la escena de los 3 sentados alrededor de una mesa de piedra. Luyan. ¿Y cómo encontraste ese agujero negro entonces? ¿Puedes encontrar otro? Yo también quiero entrar y divertirme un poco. Jian Daochen. ¿Crees que no quiero encontrar uno? Xiao Yunan. Puede que no sea necesariamente algo bueno. Luyan. ¿Eh? Xiao Yunan. ¿Y si no puedes volver? Luyan. Pero al escuchar su experiencia, suena realmente emocionante y fascinante. Jian Daochen. Si no podemos encontrar un agujero negro real, tal vez podamos crear uno falso. Los ojos de Luyan se iluminaron de inmediato. ¿Qué agujero negro falso? Cuéntame más. Es una técnica espacial que he aprendido recientemente. Te permite imaginar y construir un espacio, y luego integrar tu sentido divino en él para una experiencia inmersiva de la vida entera de una nueva identidad. Jian Daochen llevaba mucho tiempo queriendo practicar esta técnica, pero con el paso de los años se sentía un poco avergonzado. Ahora, por fin, tenía una razón legítima. Luyan, que no tenía ni idea de lo que era la vergüenza, le instó directamente. Entonces date prisa y constrúyelo. Todavía no lo he aprendido. Entonces apréndelo rápido. Espera, interrumpió Xiao Yunan de repente. Recordó que la mayoría de los libros que Jian Daochen había comprado eran de dudosa procedencia. ¿Es legítima tu técnica? Luyan y Jian Daochen pensaron que tenía alguna sugerencia novedosa, pero al oír esto, ambos se burlaron de él simultáneamente. Jian Daochen era ingenioso y aprendía las técnicas con rapidez. En tan solo un día, ya las dominaba a la perfección. Los 3 se reunieron de nuevo alrededor de la mesa de piedra. Jian Daochen. ¿Qué tipo de espacio deberíamos construir? Luyan. Propongo que haya una competencia. Si gano, ustedes 2 serán mis lacayos durante un mes. Jian Daochen. Tanta palabrería. ¿Y si pierdes? Xiao Yunan. Comerás el banquete del escorpión durante un mes. Luyan. De ninguna manera, eso es demasiado duro. Jian Daochen. La competencia motiva. Si gano, me ayudas a conseguir libros durante un mes. Xiao Yunan. Sé mi compañero de entrenamiento durante un mes. Luyan. Tú también tienes que comer el banquete del escorpión. Jian Daochen. Entonces diseñemos la trama principal como una misión de rescate al país de los demonios. Quien rescate primero al rehén gana. ¿Qué te parece? Luyan. Por favor, asegúrense de que Song Li sea la rehén. Capítulo 380. ¿Qué clase de escenario es este? Aunque tu idea es audaz, debo decir que tiene sus méritos. Antes de hablar, el sentido divino de Jian Daochen escaneó los alrededores, confirmando que Song Li aún no había salido de su reclusión. Luyan esbozó una sonrisa traviesa. Song Li ha sido capturada por el reino demoníaco. Xiao Yunan preguntó confundida. ¿Por qué el reino demonio la capturaría? Jian Daochen dijo. Si hablamos de detalles, se complicará. Simplemente diseñémosle una identidad como la princesa de Daqian. Normalmente, Song Li es quien controla toda la situación. Por suerte, no está aquí ahora mismo, jejeje, dijo Luyan frotándose las manos. Esta vez, tendrá que esperar pacientemente a que la rescatemos. Pero, Xiao Yunan imaginó el escenario. Si la rehén es Song Li, creo que podría escapar del reino demonio por sí sola. Jian Daochen. Luyan. ¿Qué hacer? En realidad tenía razón. Jian Daochen lo anotó en su libretita. Entonces debilitémosla un poco. Hagamos que Song Li sea mortal y no pueda usar poderes espirituales. Luyan dijo. Debilítala un poco más. Jian Daochen añadió.
Además, es muda y no puede hablar. Luyan insistió. Aún necesita debilitarse más. Jian Daochen dijo. Entonces también será sorda. Es sordomuda. Xiao Yunan preguntó. ¿Eso no la está debilitando demasiado? Luyan respondió. Oh, de todos modos todo es falso. ¿Acaso el verdadero Song Li no está actualmente recluido en el patio de al lado? Bien, anotó Jian Daochen todos estos puntos. Ahora hablemos de nuestras identidades individuales. Luyan dijo inmediatamente. Por supuesto, debo ser el gran general del paso de Jianan. No solo seré valiente e ingenioso, sino que también debo tener un gran ejército de 100.000 hombres bajo mi mando. Eso es demasiado. Si tienes un ejército de 100.000 hombres, ¿cómo vamos a jugar? Jian Daochen fue el primero en objetar. Solo puedo cumplir tu primera petición. Ser valiente e ingenioso. Xiao Yunan preguntó. ¿Puede tu hechizo siquiera cambiar la inteligencia de una persona? Jian Daochen negó con la cabeza. No se puede cambiar, pero este hechizo rellenará automáticamente los huecos. Tu turno, Xiao Yunan. ¿Qué identidad deseas? Una persona rica, dijo Xiao Yunan sin dudarlo. Entonces, el hombre más rico de Daqian. Xiao Yunan asintió. Después de que Jian Daochen terminó de escribir, estaba a punto de lanzar el hechizo cuando Luyan lo detuvo. Aún no has dicho qué identidad diseñaste para ti. ¿Y si te estás dando un trato especial? Cabe decir que Jian Daochen sí tenía esa intención. Pero como Luyan ya se había dado cuenta, no le quedó más remedio que rendirse. Bien, esta es la identidad que diseñé para mí. Jian Daochen descubrió la esquina del papel que había estado escondiendo. Líder de la secta del culto demoníaco. Nada mal, dijo Luyan, acariciándose la barbilla. Incluso me traes logros a la puerta de casa. Jian Daochen. La misión principal no es erradicar el culto demoníaco, Tras haber diseñado todo, Jian Daochen lanzó el hechizo. Ha llegado el momento. Espera, parece que esta es la primera vez que usas este hechizo. Antes de que Xiao Yunan pudiera terminar su frase, una nube negra apareció repentinamente sobre su cabeza, atrayendo con fuerza su sentido divino hacia ella. Xiao Yunan sintió que la cabeza le daba vueltas y se quedó dormido sobre la mesa. Posteriormente, aparecieron nubes negras sobre las cabezas de Luyan y Jian Daochen, y ambos se durmieron uno tras otro. Al mismo tiempo, Song Li, que meditaba en soledad en la habitación tranquila, pareció tener una revelación y se preparó para invocar el arte de la longevidad del Emperador Azul para echarle otro vistazo. Pero justo cuando abrió los ojos, una nube negra apareció repentinamente sobre su cabeza. E inmediatamente después, su sentido divino se desvaneció. La cabeza de Song Li dio vueltas y se desplomó al suelo. Esto era una competición. Eso era lo que pensaba Luyan. El cielo estaba cubierto de arena amarilla. Vestía una armadura de escamas doradas, una capa roja brillante sobre los hombros y sostenía una espada pesada de 1000 libras. Miraba solemnemente en dirección al reino demoníaco. En medio del fuerte viento, un oficial de menor rango corrió directamente hacia él. Al observarlo más de cerca, se pudo comprobar que tenía la apariencia de Yang Shuo. General, por fin ha despertado. Durante su letargo, el reino demoníaco se ha mostrado sumamente arrogante. Han secuestrado a nuestra princesa de Daqian. El oficial subalterno Yang Shuo se adelantó para explicar la misión principal. Luyan esbozó una leve sonrisa, sintiendo que el niño del destino lo invadía. Este espacio, creado por Jian Daochen, era bastante decente. Ahora que este general ha despertado, no permitiré que mi Daqian sufra tal humillación. Pequeño Yan, transmite la orden. Este general quiere reunir a las tropas. Todos, síganme mientras cargamos contra el reino demoníaco y rescatamos a la princesa de Daqian. ¿Sí? Algún tiempo después, Luyan miró con los ojos muy abiertos a los 10 soldados que tenía delante, entre ellos Yang Shuo. No me digan que ustedes son mi gran ejército de 100.000. Yang Shuo, al frente del grupo, fue el primero en gritar en voz alta. Informó. Subordinado Yang Yuan. Subordinado Yang Erwan. Subordinado Yang Sanuan. La visión de Luyan se oscureció. Jian Daochen. ¿Dónde estás? Quiero cambiar la configuración. Esto fue un romance.
Eso era lo que pensaba Jian Daochen. Brillantes flores de durazno, 3000 mundos de prosperidad. Una jovencita juguetona recoge flores de un duraznero, pero pierde el equilibrio accidentalmente. Al caer, aterriza en los brazos de un joven que pasaba por allí. Pequeño vicegeneral Jian, ¿no te parece esto muy romántico? La voz de Yu Yuan resonó en la mente de Jian Daochen. Jian Daochen estaba aturdido. ¡Qué romántico! Pero en ese momento no podía abrir los ojos del todo. Sui, ¿puedes atenuar un poco la luz? Ah, vale. Una voz femenina provino de la fuente de luz. Cuando la luz que tenía delante se volvió muy tenue, Jian Daochen finalmente pudo ver con claridad a la chica en el melocotonero. La niña bajaba ágilmente del árbol. Antes de que pudiera prepararse para atraparla, Men Sui ya se había inclinado, mirándolo con curiosidad. ¿Qué acabas de decir? ¡Qué romántico! No, nada. Las orejas de Jian Daochen se pusieron rojas y apartó la mirada. En ese instante, vislumbró el hilo negro que había remendado con su poder espiritual en la esquina de su falda color rosa melocotón. Nada, murmuró Men Sui con confusión, y luego dijo. Entonces, vámonos. ¿Ir? ¿A dónde? Jian Daochen la apartó rápidamente. Men Sui giró la cabeza para mirar. Para rescatar a la princesa. La tensión de hacía un momento se disipó y Jian Daochen soltó una carcajada. En realidad, no tenemos que rescatarla. Men Sui se quedó atónita. Maestro de secta Jian, ¿vas a abandonar la misión principal? La frase maestro de secta Jian hizo que Jian Daochen volviera en sí. Recordó que Men Sui, que tenía delante, era simplemente un fantasma que había imaginado. Jian Daochen bajó la mirada, ocultando el rastro de decepción en sus ojos. Cuando volvió a alzarlos, sus ojos estaban llenos de sonrisas. Tu falda está arruinada. Te llevaré a comprar una nueva. Ceder el primer puesto a Luyan y Xiao Yunan no era gran cosa. A lo sumo, sería ser un subordinado durante un mes, o un compañero de entrenamiento durante un mes, además de un mes de banquetes del escorpión. Men Sui seguía sorprendida. ¿De verdad vas a abandonar la misión? Si lo abandono, dijo Jian Daochen con indiferencia, mientras su mirada recorría el cielo. ¿Quién quiere ir al reino demoníaco a rescatar a Song Li? En ese caso, dijo Men Sui con impotencia, tendré que ir a invitar a otro héroe. Maestro de secta Jian, adiós. Recuerdo que hay un hombre rico apellidado Xiao que es bastante adecuado. No es adecuado. Nuestra pobre princesa Alteza debió haber sufrido mucho allí. Men Sui sacó un pequeño pañuelo y secó con tristeza las lágrimas. Alteza, por favor, espere un poco más. Este funcionario encontrará pronto a un héroe que la rescate. Un puesto oficial femenino. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.